desde el aeropuerto de Cúcuta. Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo están? Muy bien, doctor, ¿cómo me la acabo de ir este fin de semana? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy buenas Bien, noches, doctor. afortunadamente. Buenas noches. Listo. Entonces, voy a recapitular desde donde estábamos. Muy bien. Entonces, en el encuentro pasado habíamos visto el fenómeno de la imputación objetiva dentro del profesor Roxin. Si no estoy mal, habíamos terminado ya Roxin o alcance del tipo penal, perdón. Íbamos en alcance del tipo penal. Entonces, vamos por acá a explicar brevemente alcance del tipo penal y hoy terminaremos con Jacobs y terminamos imputación objetiva definitivamente. Muy bien, muy bien. Entonces, una breve contextualización. Habíamos visto que dentro de la teoría del profesor Roxin se planteaba lo siguiente, una estructura que consistía en que para afirmar la existencia de imputación objetiva había que afirmar que se había creado un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo se había realizado en el resultado. Bien, pero que no solamente bastaba con ello, sino que había tres elementos de la teoría de la imputación objetiva del profesor Roxin. Creación del riesgo jurídicamente desaprobado, realización del riesgo en el resultado y alcance del tipo penal. La creación de, eh, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado básicamente señala que eh, hay unos riesgos que son aceptados dentro del orden social, sin embargo, hay unas situaciones que lo elevan. El profesor Roxin formuló unas tesis o unos elementos que tienden a, digamos, demostrar cuando el ciudadano lo que ha hecho en realidad es disminuir el riesgo. Por otro lado está la realización del riesgo en el resultado, que hace referencia básicamente a que puede ser que una persona haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, pero hay ocasiones en las que este no fue el que ocasionó el resultado. Entonces vimos los casos de los pelos de cabra china, vimos toda esta situación. Ahora vamos a ver el último nivel de imputación objetiva, que es el conocido como alcance del tipo penal. Bien. Básicamente, el profesor Ruxin señala que no hay imputación si el alcance del tipo penal no abarca la evitación de tales peligros y sus repercusiones. En otras palabras, se pregunta, ¿el tipo penal estaba creado para esto? Entonces vamos a ver qué criterios se señalan dentro de la tesis del profesor alemán. Lo primero, la cooperación en una autopuesta en peligro dolosa. Entonces, básicamente lo que les dice, permítanme un momento, sí, aquí está. Básicamente lo que les dice es lo siguiente, que una persona consciente, imputable, con conocimientos medios, se dispone a sí mismo en un peligro junto a un tercero. Entonces, por ejemplo, dos personas ebrias están corriendo carreras, por ejemplo. O también, en algún momento, pueden ser las personas que son heroinómanos. Entonces, yo, por ejemplo, eh, le pido heroína a otra persona y me la inyecto. En ese caso, la persona que me da la heroína está cooperando para que yo me ponga en peligro a mí mismo. ¿Por qué yo me estoy poniendo en peligro a mí mismo? Porque yo soy el que está disponiendo la heroína dentro de mi cuerpo. Entonces, todas estas situaciones en realidad, dice el profesor Roxin, hombre, no estaba creado para esto, el tipo penal. Permítame. No estaba creado para esta situación el tipo penal. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Básicamente lo siguiente. No hay imputación objetiva cuando pueda demostrarse que el sujeto víctima ha cooperado en una autopuesta en peligro, es decir, él mismo se dispuso para el peligro. Ahora, hay una distinción con la heteropuesta en peligro dolosa. ¿Cuál es la heteropuesta en peligro dolosa? Cuando ya no es autopuesta, es decir, ya el sujeto no ocasiona su propio peligro, sino que en la heteropuesta el sujeto autoriza, consciente o permite que otra persona lo ponga en peligro. Me voy a intentar explicar. Imagínense que yo estoy borracho y salí a una discoteca con ustedes, ¿bien? Y voy en mi carro.
Entonces, alguno de ustedes me dice, venga, ¿será que me lleva a la casa? Entonces yo le digo, venga, yo estoy borracho, no hay problema. Ustedes me dicen, no, yo me estrello y lesiono gravemente en una pierna a alguno de ustedes y, y se la quito. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, si se dan cuenta, yo he creado un riesgo jurídicamente desaprobado, según la tesis del profesor Roxin. He realizado el riesgo en el resultado porque efectivamente se lesionaron ustedes o alguno de ustedes se lesionó, pero el profesor Roxin lo que dice es, pues ahí lo que hubo fue una heteropuesta en peligro dolosa. Es decir, usted, señor ciudadano sin pierna ahora, ha aceptado que el conductor manejara de manera ebria. Y miren que esto es absolutamente importante. Hay unas reglas importantísimas, ¿no? La primera de ellas es que el sujeto pasivo debe conocer la situación de riesgo. Es decir, miren que dice doloso. Es decir, el sujeto debe saber efectivamente que la situación de riesgo existe y que por lo tanto es un peligro montársela al carro a este man. Si se dan cuenta, si él la desconoce, si el sujeto no sabe que yo estoy borracho o yo lo disimulo para engañarlo y que se vaya conmigo, pues evidentemente no podrá configurarse. Pero no existe forma en la que podamos aceptar que en efecto yo voy a responder por algo que él mismo autorizó. Situaciones como estas hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, hay unos ejemplos de la doctrina, como el barquero en la noche tormentosa. Cuenta la doctrina que en una noche un tipo necesitaba desplazarse de una isla a otra. Entonces había mucha tormenta y el barquero, el capitán del barco, le dice, no, no, no nos podemos ir porque nos podemos matar. Entonces el tipo le dice, mire, le pago lo que quiera. Le saca una gran cantidad de dinero y, e insiste en el viaje. Efectivamente, pues digamos que se hundieron los dos, pero que uno vivo, el barquero. El barquero señaló, vea, en realidad yo le insistí en que no podía llevarlo, él me ofreció más dinero, él aceptó ir conmigo, ¿bien? Ya le expliqué, me monto en el carro del borracho, o cuando le pido al piloto que acelere, cuando le digo a un taxi, acelere, hermano, que voy tarde. Entonces el taxista, no, pero no, 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 acelere que voy tarde. Entonces cuando lo condiciono a eso, yo he aceptado que él me ponga en peligro. Yo no puedo señalar responsabilidad penal en su contra cuando he aceptado que me ponga en peligro, ¿bien? Y también, digamos que se señalan los ámbitos de responsabilidad ajeno. Dice Roxin que no se encuentra cobijado por el alcance del tipo penal los eventos cuyo riesgo ha sido trasladado en ámbito de responsabilidad ajena. Entonces resulta que, miren este caso, que me pareció muy interesante. En Alemania hay unas carreteras que se denominan Autobahn. Estas carreteras Autobahn tienen unas características y es que se puede ir a muchísima velocidad. Y cuando les digo muchísima velocidad es no tienen límite de velocidad. Entonces la gente multimillonaria pues lo que hace es estrenar sus Ferraris y McLaren allá. Es decir, aprovechando que no hay límite, pues aceleran hasta lo que les marque. Entonces resulta que había una noche en la que había un camión grandísimo en el que no había luz. Es decir, el camión iba sin luces traseras. Como el camión iba sin luces traseras, pasó algo muy particular. Y es que llegó la policía y lo detuvo y le dijo, venga, es un peligro que usted se desplace por una vía tan concurrida y tan rápida sin luces traseras. La policía le pone luces, esas, digamos, esos triángulos con luz en la parte trasera. Y le dice, vamos a esperar a que llegue la grúa. Lo vamos a movilizar, le pusieron una sanción, etcétera. Pues resulta que el policía, y eso es muy importante para algunos de ustedes que están, la mayoría de ustedes que están dentro del sector de las fuerzas públicas, el policía, cuando llega la grúa, sin que se haya montado la grúa, retira los conos de luz y acto seguido se estrella un vehículo contra el camión porque no lo vio. Entonces miren que en este caso tan particular, el sujeto activo ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado al conducir sin luces por la carretera. Ha realizado el riesgo en el resultado. ¿Por qué? Porque fue eso lo que se realizó. Fue por eso que una persona se mató. Pero dice Roxin, es que ya el ámbito de la responsabilidad se había trasladado. Si se dan cuenta, ya la responsabilidad es para el sujeto que está en la condición de poder controlar el riesgo. Y eso es una posición de garantía en realidad. ¿Qué significa eso? Que ya el agente policivo había entrado en la custodia de la fuente de peligro. Y como ya había entrado en la custodia de la fuente de peligro, ya le correspondía a él controlarlo. Y a mí me parece que eso es un caso absolutamente interesante. Por acá está. Eso pasó hace poco en una carretera en Ibagué, imagínate. Bueno, eso está. No la conocí. Si tienes el recorte periodístico, me serviría mucho para Eh, estas clases. Me parece muy Maestro, déjeme, yo particular. lo busco y apenas lo tenga yo se lo paso, porque eso sí pasó hace como 2 meses o 3 meses aquí en Colombia. Ok, ok, bueno, está bien. Vamos a darle seguimiento entonces. Sí, señor. Entonces.
Lo siguiente es, no se encuentra cobijado el alcance del tipo penal por daños derivados de un shock. Es decir, la tía que muere porque se entera que el tío se murió. Entonces, tocó darle la noticia a la tía, se murió el tío. Ah, se murió la tía del infarto. Entonces usted la mató. No, eso es un daño shock. Bien. Entonces, por lo tanto, no se responde por eso. Y el último, no se encuentra cobijado el alcance del tipo penal por daños consecuencias de otros daños. Entonces, ahora imagínense, por ejemplo, que yo le quito la pierna a uno de ustedes. Y entonces, mi delito, ¿cuál es? Las lesiones personales por la pierna. Pero resulta que alguno de ustedes se fue a bañar y en el baño se, se cayó. Y por lo tanto, a mí lo que se me dice es que, en efecto, yo incurrí en las lesiones personales del baño. ¿Sí se dan cuenta, digamos, lo paradójico que puede ser? ¿Me escuchan, perdón? Sí, doctor. Sí, Sí, licenciado. doctor, sí se está escuchando perfecto y claro. Estamos bien, Perfecto, sí se lo escucha. perfecto, muy bien. Con eso entonces terminamos la tesis del profesor, permítame un momento. Con eso entonces terminamos la tesis del profesor Roxy. Ahora vamos a ver para terminar, es que ya me interesa terminar con ustedes imputación objetiva, la tesis del profesor Jacobs. Bien, vamos a explicarla brevemente porque ya va a haber algunos puntos en común que van a conocer. El profesor Jacobs no plantea que hayan tres elementos como la creación del riesgo, la realización del riesgo en el resultado y el alcance del tipo penal. Por el contrario, el profesor Jacobs lo que dice es que hay imputación objetiva al comportamiento y imputación objetiva al resultado. Punto. ¿En qué consisten? Pues básicamente la imputación objetiva al comportamiento, dice el profesor Jacobs. Vea, pregúntese, ¿el ciudadano ha quebrantado los roles de un ciudadano respetuoso de la ley? Eso es lo que se pregunta. ¿Dejó de ser respetuoso del ordenamiento jurídico? Y en segundo lugar, la imputación al resultado. Y ahí sí se hace un juicio, digamos, suprimiendo. Si yo elimino ese resultado, perdón, ese comportamiento del ciudadano, ¿el resultado se deja de producir? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que se hace el profesor Alemán. Entonces, el primer nivel de imputación objetiva, que es la imputación objetiva del comportamiento, se va a componer por, primero, riesgo permitido, que es una de las causales que ustedes ya vieron, que es cuando en efecto se le permite a la persona asumir ciertos riesgos bajo las condiciones necesarias. Pero en segundo lugar, la prohibición de regreso. ¿Qué es la prohibición de regreso? La prohibición de regreso es una regla que se deriva del riesgo permitido, donde se prohíbe que se regrese la responsabilidad a un tercero imparcial. Me voy a explicar. Imagínense que yo hago tortas, o sí, ponqués, para los cumpleaños. Y el doctor Diego Fernando me compra una torta y el doctor Diego Fernando envenena la torta. Resulta que el doctor Diego Fernando le da a su esposa o a su pareja la torta para matarla. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Hasta Diego Fernando. No se me puede regresar a mí, pese a que con mi elemento es que se haya dado muerte a la persona. ¿Sí se dan cuenta? Esa tesis es muy importante porque sirve incluso para poder defender a los taxistas cuando un sicario los contrata, por ejemplo, para realizar el transporte que los va a llevar hasta el sitio del sicariato. Porque a veces caen en ese problema. Venga, pero usted lo transportó. Sí, pero es que yo estoy prestando un servicio. Entonces, yo en realidad estoy en una situación de prohibición de regreso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Dentro de ese mismo nivel, entonces van a encontrar algo que se llama el principio de confianza. El principio de confianza básicamente lo que les dice es que yo no tengo por qué vigilar que otras personas cumplan su rol cuando yo estoy cumpliendo con el mío. ¿Me explico? Yo no tengo por qué revisar si una persona se va a pasar el semáforo en rojo, si yo tengo el semáforo en verde y yo voy bien. ¿Sí se dan cuenta? Yo no tengo por qué revisar si, por ejemplo, la persona encargada de los instrumentos quirúrgicos o la instrumentadora quirúrgica en una cirugía está limpiando verdaderamente los instrumentos o no. Yo tengo que operar, porque en los trabajos colectivos de sociedad, cada uno de nosotros hemos dividido nuestros roles. Entonces, para funcionar, tenemos que confiar en que el otro va a cumplir con el rol, porque si lo estamos vigilando constantemente, no vamos a poder avanzar. Si se dan cuenta, esa es la principal tesis del profesor Jacobs. Bien. Y la siguiente es, el agrupa dentro de esto, dentro de la categoría de imputación objetiva al comportamiento, agrupa lo que vimos en el alcance del tipo penal en el profesor Roxin, como la heteropuesta, autopuesta en peligro. Dice culpa exclusiva de la víctima. Cuando haya una responsabilidad de la víctima, se entiende que no hay imputación objetiva al comportamiento. Y punto. Bien. Y posteriormente viene la imputación objetiva del resultado. Dentro de la imputación objetiva del resultado, él básicamente lo que va a señalar es una sola cosa. Mire,
usted va a tener que preguntarse una sola cosa. Hágame el favor. Si habiendo eliminado, ojo, si habiendo eliminado mentalmente el comportamiento del ciudadano, se elimina el resultado, usted dice que en efecto hay imputación objetiva al resultado. Pero si usted elimina mentalmente el comportamiento y el resultado sigue, entonces no hay imputación objetiva del resultado. ¿Se entiende más o menos la tesis del profesor Jacobs, apreciados colegas? Eh, para mi caso, sí, doctor, yo lo estoy entendiendo, pues con esos ejemplos que ha dado, sí lo entiendo. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Miren, le acabo de enviar al número Doctor, telefónico. perdón. Sí, Aquí entra en este caso el objetivo del resultado, es donde uno se pregunta en una sola cosa, como tú dices. Bueno, y dice, cuando ya se elimina el resultado, ahí es donde no daría entonces para la persona que en este momento sea culpable. así es. Si se elimina, no, espérate. Si yo elimino el comportamiento mentalmente y el resultado desaparece, significa que sí hay imputación objetiva del resultado, por lo que entonces sí es culpable. ¿Sí me hago entender? Pero si elimino el comportamiento mentalmente y el resultado no desaparece, sino que sigue ahí, significa que ese resultado no fue culpa, por decirlo de una manera muy vaga, no fue culpa de este comportamiento, por lo que entonces no puedo seguir con la categorización del delito. ¿Estamos claros? Sí, doctor, muy amable. Perfecto, muy bien. Ahora les voy a pedir un favor. Miren, para la siguiente sesión, tómense por favor este espacio para hacerlo. Al número telefónico de la doctora Carla, acabo de enviar un cuadro. Ese cuadro contiene cómo funciona la imputación objetiva en Colombia actualmente. Contiene la compilación de las reglas jurisprudenciales más actualizadas sobre el tema. Lo que yo quiero que hagan con ese cuadro es rayarlo, ya sea que lo impriman o en el celular o donde quieran, en el editor que tengan, quiero que lo rayen y quiero que me digan de quién es cada tesis. Quiero que me digan, mire, yo identifico que en este cuadro la imputación objetiva es de Roxin, aquí, 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 o es de Jacobs, aquí, aquí, aquí. No le teman a equivocarse. Lo único que les va a permitir saber si conocen la institución es si pueden identificar esos orígenes. ¿Les parece? Y si quieren me lo envían y yo les hago una retroalimentación. Le voy a dejar a Carla mi correo también para que me lo puedan enviar. Si quiere se hacen en grupos de 2 o de 3, pero la idea es que lo puedan hacer. Muchas gracias, doctor. Doctor, una preguntita. Como ya están establecidos los grupos inicialmente, entonces Ah, ok, hay unos de no sabía. 4 y otros de 5. En los Podríamos grupos que ya hacerlo. tengan, en los grupos que ya Ok, tengan. muchas gracias. Listo. Tienen este espacio entonces para hacerlo, ¿les parece? Para no consumirles espacio, porque ahorita el miércoles es festivo, mejor dicho. Sí, doctor. Así es. Igual no se van a demorar mucho. Lo que quiero es simplemente que lo señalen. Así sea que lo impriman o que lo compartan pantalla y escriban al lado, se reúnen en los grupitos, comparten pantalla, escriben al lado, mire, este es de este autor, este es de este autor. ¿Listo? Ya le compartí a Carla la información correspondiente de mi correo. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Perfecto. Muy bien, colegas. Una buena noche. Espero entonces eso. Vale. Gracias, gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego, tenga una feliz noche. Buenas noches, doctor.
Compañeros, buenas noches. ¿Alguien sabe si continuamos o esperamos alguna reunión? Pues Ana María, el tema del siguiente que dijo el doctor Juan Camilo, qué pena, es que yo me acabé de conectar. Doctor, nos dejó un cuadro para resolver y que Ok, si tenemos alguna duda, pues se lo hagamos llegar con la licenciada Carla, creo que nos lo pasó por el grupo, y que si bien lo tenemos, lo desarrollemos por los grupos que ya estamos, de 2 o de 3, y se lo hagamos saber a él. Creo que él estaba de viaje y no, apenas está en el aeropuerto, entonces no ha llegado bien todavía. listo. O sea, el caso apenas lo va a enviar o ya lo enviaron, no sé qué. Ah, Ya lo ya, enviaron, Ya ya lo está en el enviaron, grupo. ya, ya ya lo está estoy en el grupo. revisando, sí, ya. Sí, Sí. es identificar qué teoría corresponde cada uno de los casos que están ahí. Si es de Jacobs o si es de Rothschild. Rothschild. Listo. Pero ya tienen clara ustedes la explicación de Jacobs también, Pues nos dio muchachos. la básica, doctor. Nos dio la explicación básica, donde dice que hay imputación objetiva. Si eliminando el riesgo continúa la imputación objetiva, pues no habría sanción. Pero si se elimina el riesgo y también se quita el resultado, si se quita el riesgo y se altera el resultado, pues no hay imputación. Pero si se elimina el riesgo y el resultado también cambiaría, pues sí hay imputación. Es lo Ya. básico que dijo ¿Y Jack. cuál es la diferencia entre Jacobs y Roxin? Pues yo considero que Roxin es como más profundo, le da como más vuelta al asunto, ya se fue más definido, digo, pues si se elimina si usted hace, para hacer la imputación objetiva, si usted elimina si se altera la conducta o ¿cómo es que dijo? Si se altera Miren, muchachos, el tema es el siguiente. Las preguntas van a que yo quiero saber si tienen claro el tema o no tienen claro el tema. ¿Listo? Recuerden que mañana ¿a qué horas quedamos? ¿7:15? ¿A qué horas quedamos mañana en la capacitación en técnicas orales? Técnicas. Doctor, creo que fue a las 8:30, ya le confirmo porque por ahí me Bueno, van ok, listo. usted- Qué pena, es que se está grabando. Pregunta, Carla, ¿tú nos doctor, ¿es estás de la mañana? escuchando?